ello vamos a abrir la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 21. Números capítulo 21. Ahí vamos a encontrar lo que esta vez yo le he intitulado Vida y Victoria de Israel por la Fe. Y este capítulo tiene un pasaje muy conocido, y es el de la serpiente aquella de metal que se hizo para que el pueblo de Israel, al ver con fe, pudiese ser sanado de la mordedura de las serpientes. Pero este capítulo nos habla de lo que estaba pasando ya para que ellos entraran a la tierra prometida. Ya eso lo hemos visto. Desde el capítulo 20 empieza el momento en que ellos tienen que entrar a la tierra, ya están a punto de hacerlo. Por supuesto, es el último año de su peregrinaje en el desierto. Aquí en este capítulo yo quisiera enfocar mayormente el asunto de la serpiente de metal, pero quisiera darles un bosquejo de lo que dice el capítulo 21. En primer lugar, se ve que el pueblo de Israel comenzó bien esta jornada haciendo un voto al Señor. Eso lo vamos a ver ahí. Luego viene el problema de las serpientes ardientes. Y a partir del versículo 12, se ve que después de ese asunto que fue tan importante, partieron, es decir, siguieron avanzando y confiando en el Señor. Ustedes pueden ver en el versículo 10, dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. En el versículo 11 dice: y partiendo de Obot acamparon. Y sigue en el versículo 12: partieron de ahí, acamparon en el valle de Cered. Y en el 13: de allí partieron. Y ustedes se pueden dar cuenta de que la palabra partir está casi en cada versículo, porque lo que se está haciendo con esa forma de escribir es acelerar la narración, porque eso es lo que le interesa al autor, o sea, a Moisés. Va él haciendo que el lector sienta que ellos avanzan y avanzan. Cuando nosotros vemos en el capítulo 14, en el versículo 14, yo quisiera que notáramos un asunto ahí que yo creo que sería de interés del lector del libro de Números. Dice: por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo. Y entonces es interesante porque aquí se menciona un libro que no es un libro bíblico, sino que es un libro que existía seguramente y que Moisés tomó de ahí, y que ya estaba resumido en ese libro, una versión de lo que el Señor estaba haciendo también, escrito por alguien ahí. Pero a veces uno se hace problemas, pues dice: ¿y ese libro cuál es? Pero en la Biblia hay citados muchos libros que no son libros canónicos, es decir, libros inspirados por Dios. Incluso aquí se habla de unos proverbistas. Ustedes pueden verlo en el versículo 27, dice: por tanto dicen los proverbistas. Y entonces uno diría: ¿y esos proverbios dónde están? La verdad, hermanos, no sabemos dónde están, ni este libro, ni el de Proverbios, ese Proverbios que está ahí, porque el libro de Proverbios de Salomón es otro libro. Pero había escritores. Eso pasa en el Nuevo Testamento también. Se citan libros como la Asunción de Moisés, que no es inspirado, y existe el libro. También Pablo cita a Erato de Cilicia y a otros poetas griegos. Solo los cita. Eso no significa que esos libros tengan inspiración. Es bueno que nosotros a lo menos sepamos esos detalles. Otra de las cosas que se ve aquí es que hubo batallas, y que todas esas batallas ellos las ganaron. Ahora, ¿cuál era la clave de que ellos fueran ganando esas batallas? Eso lo podemos ver a partir del versículo 1 del capítulo, pero vamos a hacer un detalle de todo esto después de orar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, de nuevo invocamos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra, y queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, nos ayudes a entender lo que tú quieres decirnos en tu palabra. Padre, te suplicamos que
podamos nosotros, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo, no solo entender el significado de tu palabra, sino aplicarlo a nuestra vida. Que, Señor, lo que aprendamos de ti, nosotros lo podamos llevar al terreno de la práctica, porque eso es la meta tuya, darnos una vida de santificación, una vida agradable a ti, y sobre todo, tú quieres que el hombre conozca a tu Hijo Jesús, para que de esa manera obtengan la vida eterna. Gracias, Señor, encomendamos esta meditación en tus manos y pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces aquí lo que pasó en cuanto a las batallas ganadas. Dice el capítulo 21, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Es interesante aquí que se dice que ya venía el pueblo de Israel en ese camino, lo cual significa que Israel estaba emergiendo del desierto, que ya no estaban en el desierto de Sin, sino que ya estaban en las fronteras de la tierra prometida. En otras palabras, estaban abandonando aquella parte inhóspita, deshabitada, para entrar ya a la tierra prometida. Esto ya hemos dicho que aquí han pasado ya los años de la peregrinación en el desierto. Versículo 2 dice, entonces Israel hizo voto a Jehová. Lo primero que hicieron ellos, cuando vieron que ya estaban a punto de entrar a la tierra, fue prometerle a Dios que iban a ser fieles. Yo creo que esta es una buena cosa que hace el pueblo de Dios. Aun cuando siempre estamos fallando en nuestra vida espiritual y que no somos perfectos, una buena cosa es hacer votos de fidelidad al Señor y decirle, Señor, te voy a servir. Señor, quiero vivir bien. Es decir, estar constantemente, porque uno siempre está fallando y siempre necesita uno renovar ese deseo de servir a Dios con fidelidad. Y ellos lo hicieron ahí en ese momento. Y vamos a ver que volvieron a fallar aún después de hacer ese voto. Pero dice, y dijeron ellos, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, Señor, si vas a hacer eso de darnos estas tierras, yo destruiré sus ciudades. Vamos a hacer lo que tú has pedido que se haga. Destruir estas ciudades, porque todas estas ciudades estaban llenas de idolatría, de agorería, de adivinación, de ocultismo y de cosas que de verdad ya no merecían seguir ellos controlando esas tierras. Y una de las cosas que Dios hace con la gente cuando es tanta la maldad es quitarles la tierra. Ese es un tema que aparece mucho en la Biblia. Fíjense ustedes que cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Quitarle el huerto del Edén. Eso se lo había entregado para bendición de él. Pero cuando pecó, lo echó del huerto. Y ese es un tema muy importante en la tierra, en la Biblia, el tema de la tierra que Dios le quita a las personas. Y es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en realidad la tierra es toda la riqueza. La tierra es toda la riqueza, porque de la tierra se saca toda la riqueza. Uno dice, me quitaron el empleo. Bueno, pues el empleo no es tierra. Dicen, no, pero ese empleo existe porque hay tierra, porque hay agro, porque hay de dónde extraerle riquezas al planeta. Entonces Dios hace eso. Con los cananeos ya el colmo de su maldad era tanto que era tiempo de quitarles la tierra. Y hasta el día de hoy, si uno es alguien que se entrega a la perversidad, llega un momento en que Dios le quita la tierra, le quita las posesiones, porque uno a veces no quiere reconocer que Dios es el que le está dando las cosas. Uno cree que uno tiene todo eso porque es muy inteligente. No se da cuenta que es Dios el que le da todo lo que tiene. Eso hablando materialmente, no importa si uno es
cristiano o no es cristiano, todo el mundo vive de la tierra. Y Dios actúa así, y eso hay que irlo entendiendo aquí en la Biblia. Ahora, en el versículo 3 dice, y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, o sea, destrucción. Años atrás, ahí en Horma, ellos habían perdido la batalla por desobedientes. Pasados 38 años, ellos ganan la batalla en el mismo lugar donde habían sido atrás vencidos por desobedientes. Pero, a pesar de esa victoria, vemos nosotros que en el versículo 4 hubo un motivo de desánimo. En el versículo 4 dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Ustedes recuerdan que los edomitas no los quisieron dejar pasar. Ese es un asunto que lo vimos en una de nuestras meditaciones anteriores, que Edom se les opuso y no los dejaron pasar, y ellos no pasaron a la fuerza ahí. Los edomitas eran familia, eran familiares por medio de Lot y de Esaú, y entonces era difícil querer pasar ahí a hacer guerra contra la familia, especialmente contra los hermanos que eran descendientes de Esaú. Y dice el texto, cuando ellos pensaron que tenían que rodear la tierra de Edom, que era un territorio enorme, y hasta el día lo es, dice, se desanimó el pueblo por el camino. Acababan de ganar una batalla, vieron que Dios los ayudó, los bendijo y ellos vencieron. Eso era batalla, pero cuando pensaron en el gran viaje que tenían que hacer para rodear la tierra de Edom, eso los desanimó. Hermanos, muchas veces nosotros cuando vemos que hay una cosa muy difícil de vencer, caemos en el desánimo. Y es la misma situación del pueblo de Israel. Tal vez Dios nos está bendiciendo en muchas cosas, pero aparece un obstáculo. Y ya por eso nos desanimamos y queremos dejarlo todo, no solo en la vida material, sino aún en la vida espiritual. Uno encuentra que hay bendiciones, pero de repente aparece alguna cosa ahí que lo molesta a uno, y ya por eso uno dice, no, mejor ya no. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Lo único malo es que ellos, el desánimo lo llevaron a una exageración, y la tenemos aquí en versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios. Fíjense que ellos habían pasado todo el desierto siempre quejándose. Pero aquí todavía tenemos una queja antes de entrar a la tierra prometida y un juicio de Dios debido a eso. Y cuando leo el libro de Números, realmente digo, el peor pecado que se ve aquí es ese pecado de la queja, de la murmuración, de la inconformidad, que uno no está contento, que Dios le está dando cosas y uno no está contento. Pero como les digo, siempre cuando viene algún obstáculo, cuando viene alguna dificultad, a uno se le olvidan todas las cosas buenas que Dios le ha dado. A uno se le olvidan. Uno ya tal vez ha vivido bien y muy contento por años, pero de repente viene un problema y se le olvidan todas las cosas buenas que ha recibido. No quiere uno recibir el mal, no quiere uno recibir el problema, no quiere uno aprender, sino lo único que le brota a la persona, lo que aflora en ella es la gana de protestar, y se le olvida a uno. Y así es. Imagínense ustedes cuántas cosas, por ejemplo, un joven tiene en su casa, cuántas cosas tiene que los papás están dándole, pero surge un problemita y se enoja y ya no quiere saber nada y se encierra y ya no quiere ni hablar por una cosita, y se les olvida las miles de cosas que tienen ahí. Pero es que es así, eso es, y así exactamente somos todos con el Señor. No queremos ver un problemita, no tomamos por el lado del aprendizaje, sino siempre nos vamos equivocadamente. Ahora, eso le pasó aquí al pueblo de Israel y eso trajo unas consecuencias enormes, y también todo esto manifestó la gracia de Dios aún para con nosotros, porque dice que el pueblo habló contra Dios en primer lugar.
y contra Moisés, contra el siervo que estaba al frente. Y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Fíjense que están ya casi a punto de entrar a la tierra. Los que habían protestado 40 años atrás, pues ellos estaban enojados porque no podían entrar a la tierra prometida y acababan de salir de Egipto. Y a ellos sí les costó 40 años quedarse ahí, tanta protesta. Pero estos ya estaban ahí en la frontera y todavía protestando. Lo cual nos hace ver que el hombre siempre falla. Y dice, preguntaron, ¿por qué nos hiciste subir para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya habían protestado atrás, años atrás por el maná, y ahora están protestando todavía por el maná y le llaman pan liviano. Esa palabra liviano quiere decir, esto no es comida para gente grande, esto es comida para nenes. La gente que ha madurado pues quiere carne, quiere buenas cosas sólidas. Pero eso era lo que Dios les había dado para que no se murieran y era un alimento suficiente. La vez pasada que tratábamos este pasaje, del pasaje del maná, yo le decía que eso representa el alimento de Dios, la palabra de Dios. Y eso es lo que aquí están diciendo, que dice que tienen fastidio de esa comida. Están fastidiados. De aquí hay cierta enseñanza muy importante. La comida material, hermanos, si uno empieza a comer solo lo mismo y lo mismo y lo mismo, se aburre de lo mismo. Pero con la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios siempre satisface y nunca harta, nunca fastidia cuando uno verdaderamente conoce a Dios. En cambio, una persona que no conoce a Dios y lee la Biblia solo dice, tan grande que es este libro, solo al verlo. Mientras que el creyente, la Biblia lo satisface, pero nunca está uno hastiado de ella. Siempre uno sale, si la entiende, sale lleno y satisfecho, pero no fastidiado de la Biblia. Cuando uno entiende a Dios. Ahora, cuando uno no entiende a Dios, pero ni 5 minutos aguanta oír la palabra de Dios. O cuando uno anda mal con Dios, no quiere oír. Porque la palabra de Dios no solo es pan, sino es espada penetrante de 2 filos. Y llega hasta los tuétanos. Por supuesto, cuando esa palabra tuétano es lo espiritual del ser humano, lo más profundo. Pero esta gente ya otra vez protestó. Y esta vez Dios contestó de una vez con un castigo. En otras ocasiones les dio maná, les dio codornices, les dio cosas cuando protestaban. Pero esta vez no contestó igual, sino de una vez con castigo. En el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Fíjense que no hubo discusión, solo protestaron y ya vino el castigo. Hubo intercesión, pero después de que habían sido castigados. En los casos, todos los que vimos atrás, siempre que alegaron o dijeron algo, hubo cierta reprimenda, pero hubo solución inmediata, no fue castigo inmediato. Aquí ya no, aquí fue de una vez, ya habían vivido demasiadas experiencias para estarles con tanta consideración. Ahora dice el texto, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Esta palabra ardientes significa que eran feroces y muy venenosas. Esas serpientes siempre había habido en el desierto de Sin. Todo el tiempo que ellos anduvieron ahí, de esas serpientes había. Pero Dios los había protegido de esas serpientes. Ahora, con la protesta, lo que hizo Dios fue ya no protegerlos de esas serpientes. En otras palabras, durante todo el tiempo Él les había guardado de esas serpientes que estaban ahí en el desierto. ¿Y qué lección para nosotros? Todo el tiempo Dios nos está guardando de peligros. Todo el tiempo Él nos está salvando de problemas. Pero hay un momento en que Él, debido a la inconformidad, debido al pecado, debido al alejamiento de Dios, viene y aquello de lo que siempre nos guardó, el Señor nos deja en manos
del peligro y en manos del enemigo, porque no hemos sabido mantener la comunión con Él, sino que siempre hay problemas. Esas serpientes siempre habían estado ahí y Él los había guardado. Ahora los castiga dejándolos a merced de esas serpientes. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Qué lástima que uno hasta que ya lo están castigando, dice hemos pecado. No tenían necesidad de estar en esa situación. No debieron haber dicho nada. Hubieran ido a dar la vuelta de don y callada la boca. Pero el hombre no se puede quedar callado. El hombre siempre protesta. El hombre siempre es inconforme. Y miren, hermanos, este es un retrato de todos nosotros. ¿Cómo somos? Y dice el texto, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Aquí hay arrepentimiento, hay súplica, hay confesión. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y noten que el pecado siempre es de la lengua, siempre es de hablar, de la inconformidad expresada con la boca. Hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y el Señor no quitó la serpiente. Lo que hizo fue darles una provisión, una solución con la serpiente de metal que se hizo ahí. Y por supuesto que cuando nosotros miramos esa serpiente de metal, la gente dice, y tan fácil. En esos días, si alguien era mordido por una serpiente, aunque no fuera de las más venenosas, solo como que fuera venenosa, estaba en peligro de muerte. Pero si era una de estas serpientes ardientes, feroces, venenosas que hay ahí en ese lugar, ya no se salvaba. Porque estamos aquí más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Qué ciencia, ni qué sueros antiofídicos, ni qué nada. Al que lo mordía un animal de esos, se acabó. No había antídoto, no había remedio. Y aquí el Señor hizo un milagro para que esa persona no muriera. Pero ese milagro que hizo el Señor, lo hizo condicionándolos a que tuvieran fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Aquí se va a ver. Dice en el versículo 7 todavía, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Había que hacer de metal y hacerla en la misma forma que tenía la serpiente, el animal vivo. Así hacer la serpiente de metal, hacerla feroz también. Pero hay algunas cosas que van a aparecer aquí. Una es que esa serpiente de metal no tenía veneno. Las serpientes que estaban mordiendo, esas sí envenenaban, pero la serpiente que iban a hacer ahí de bronce no tenía veneno. Esto es muy importante, solo es una efigie. Y dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Solo levantarla, solo enarbolarla, ponerla en lo alto para que todos la puedan ver. Por supuesto, es una figura de Cristo, él mismo nos lo explica en Juan capítulo 3, pero vamos a ver eso después. Ahora miremos aquí el detalle. Dice, en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esa es la palabra de Dios. Una serpiente, y el que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Eso es lo que dice el Señor. Hermanos, eso era una solución fácil, porque la verdad es que alguien viviera después de una mordedura de estas era imposible. Ese es el punto principal. Y Dios dice, levanten eso y el que la mire, vivirá. Lo digo yo. Y así será. Y dice la Biblia aquí, en el versículo 9, y Moisés hizo la serpiente, Moisés obediente a Dios, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Fe en lo que Dios dijo acerca de esa serpiente. Y entonces había un remedio eficaz contra una muerte segura.
porque él queda mordido. Por supuesto, cuando alguien muerde, es mordido por una serpiente, esa persona no cae muerta al instante. Tarda, aunque sea unos minutos. Hay algunas serpientes y en la mordedura de la serpiente siempre, hasta el día de hoy, es temible. Es temible. Aún con la existencia de todos los sueros que hay ahora, es temible. A ninguno le gustaría que lo mordiera una Barba María o algo así. A ninguno, aunque haya sueros. Es temible, pero la persona que es mordida no muere ni siquiera en un minuto. Siempre tardan por lo menos una media hora con las serpientes más malas. Ese era tiempo suficiente para ir a ver la serpiente de metal. Porque cuando nosotros vamos a ver es porque esto era un tipo de Cristo, pero al ver el antitipo, o sea, al ver ya a Cristo en Juan capítulo 3, que Él dice eso, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que el pecado también es el veneno con el cual hemos sido inoculados, ¿verdad? Porque el malo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ha envenenado a la humanidad, pero uno no muere inmediatamente al ser mordido, sino que hay tiempo para que uno vaya y mire a Cristo crucificado y coloque en Él uno su fe, su confianza, su seguridad de vida eterna. Y así como las serpientes aquellas mordían y era inevitable la muerte, porque no había para dónde tomar, también al ir a ver la serpiente de metal, tipo de Cristo, que Dios hizo ahí, la persona vivía. El texto lo dice aquí, que cuando alguno era mordido, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso era solo un milagro de Dios, porque la serpiente esa no tenía ningún poder para salvar a ninguno, sino que era la manera en que la persona iba a manifestar la confianza, la fe que tenía en Dios y en lo que Dios había dicho en su palabra. Era un método extraño de salvar a las personas. Era una cosa, hermanos, casi increíble que así se pudiera hacer. Como le es increíble a muchos creer en el día de hoy, que solo por creer en Cristo van a tener vida eterna. Hay gente, y solo por eso, y tan fácil. Yo creo que si a las personas estas que ponen esa objeción de que con solo creer en Cristo uno es salvo, si se les dijera, mire, usted tiene que dar 2 vueltas de rodillas alrededor de todo el planeta Tierra para ser salvo, tal vez sí creerían que serían salvos con eso. Porque hay que ponerles un sacrificio, una obra, un trabajo, un esfuerzo. No pueden aceptar que la gracia de Dios, por eso se llama gracia, porque es gratis. Y que el Señor Jesucristo, a Él sí le costó su vida, y a Dios el Padre le costó la vida de su Hijo, salvarnos. No fuimos salvados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, a Dios sí le salió carísima, infinitamente cara la salvación nuestra, pero nosotros la recibimos gratuitamente. Así como esta gente que iba y miraba la serpiente de metal y vivía, solo por ir a ver la serpiente. Pero por supuesto que no era una mirada así de inspección la que iban a hacer, a ver si era buena la serpiente, si estaba bonita la serpiente. Tampoco la fe en Cristo es nada más un aceptar intelectual frío, sino que la fe en Cristo es aceptarle a Él, pero con angustia y con necesidad de salvación y vida eterna. Porque una persona que busca a Cristo no dice, sí, acepto, a ver qué tal me va. Esa no es la manera de recibir a Cristo. Ahí tiene uno que ir buscando a Cristo con la necesidad de una persona que ha sido mordida por una serpiente y que necesita ser salva. Yo les aseguro que una persona que le ha pasado eso y va a un hospital, va con urgencia, va con necesidad. Así se debe buscar a Cristo. No solo por cumplir con una religión, sino por necesidad auténtica que hay en el corazón de uno, de saber que si no cree en Él, puede ir a la condenación eterna. Así se tiene que recibir a Cristo. Entonces,
Es interesante la forma. Quiero decir algo antes de cambiar de pasaje, porque quiero que veamos Juan 3 un momento. Pero aquí yo quisiera que notáramos algo que no lo podemos dejar por un lado. Este versículo, en el versículo 9 vemos que la serpiente de verdad tenía, cuando la gente tenía fe en lo que Dios había hecho, era eficaz ir y ver la serpiente. Pero yo quisiera que vieran Segundo Reyes, capítulo 18 conmigo. Segundo Reyes 18. Y ahí vamos a leer unos 4 versículos que son importantísimos. Segundo Reyes 4, 18 del 1 al 4. Segundo Reyes. Dice, en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Aquí habían transcurrido ya siglos y los judíos habían conservado la serpiente de bronce. La habían conservado desde el tiempo de Moisés. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar Ezequías era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Jehová Ezequías. Versículo 4. Él quitó los lugares altos, o sea, los lugares de adoración idolátrica de los paganos. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, o sea, de esa diosa falsa que había ahí. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ese versículo no hay que olvidarlo cuando se ve ese pasaje, hermano. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Habían convertido en un ídolo lo que era un objeto cualquiera. Esto es muy importante leerlo cuando se ve esto, porque todo lo que en el Antiguo Testamento era tipo de Cristo, eran objetos, no eran para ser adorados. La roca de Oreb no era para ser adorada, aunque era una figura de que de Cristo iba a venir el Espíritu Santo. Y todo lo que en el Antiguo Testamento había, que era típico de Cristo, no era para ser adorado. Fíjense bien eso. ¿Y qué importa? Este texto es muy clave, el de Ezequías, porque él puso en su lugar al pueblo de Israel. Tal vez atrás no había habido reyes que hubieran tenido ese valor, pero dice que él hizo lo recto delante del Señor todo el tiempo. Y si uno lee la historia de Ezequías, puso su confianza en Dios. Pero cuando él vio que le estaban quemando incienso a la serpiente de metal, la despedazó. Y no solo eso, la quemó toda y después hizo agua de las cenizas y le dio de tomar a todo el pueblo. Que se tragaran esa idolatría. Es serio lo que hizo. Bueno, hermanos, miremos un poco el texto que está en Juan capítulo 3, 14. Porque Jesús es el que hace esa explicación de que esa serpiente de metal tenía un significado típico. En otras palabras, era un modelo de lo que Cristo es. Y en Juan 3:14 dice, y como Moisés, dice Jesús a Nicodemo, le está hablando, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es muy importante porque aquí está el antitipo, o sea, el cumplimiento de lo que significaba aquella serpiente de metal. Aquella serpiente de metal, Dios dijo, el que mire la serpiente vivirá, aunque haya sido mordido por esa serpiente ardiente, aunque esté envenenado, aunque ya no haya esperanza para él de vida. Si hace eso de ir a ver, porque yo lo digo, y si Dios dice algo, así es. Es que cuando uno, hermanos, creía que la serpiente de metal, al verla uno podía ser sanado, lo que uno estaba era creyendo la palabra de Dios. Cuando ellos fueron a la roca y fueron a buscar agua, estaban creyendo la palabra de Dios. Que eso es lo que necesitamos hoy. Y la palabra de Dios dice hoy que el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Así dice la palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero esa misma palabra dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer la palabra de Dios y viviremos. Pero si alguien no cree la palabra de Dios, la palabra lo va a juzgar y lo va a mandar al infierno. Pero qué belleza de que nosotros tenemos la oportunidad de creer. Y eso es lo que dice aquí en Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente, es que había un peligro de muerte en el cuerpo de los que habían sido inoculados con el veneno de aquellas serpientes. Y no había remedio médico humano existente. Entonces Dios dio un remedio. Hermanos, para la mordedura que Satanás le ha dado al hombre con el pecado, no hay remedio tampoco humano. El único remedio lo ha puesto Dios enviando a su Hijo a este mundo para morir en la cruz. Y así como la serpiente fue levantada en un asta, Cristo fue levantado en una cruz. Y después fue sepultado, resucitó y fue levantado hasta el tercer cielo, donde intercede eternamente para darle vida a los que creen en Él, para que todo aquel que en Él cree, dice el Señor aquí en versículo 15, para que todo aquel, el alcance del remedio de Dios es universal, todo aquel, ahí está usted y estoy yo y está todo el mundo que quiera creer, este remedio alcanza para todos, para que todo aquel que en Él cree, así como aquellas personas iban a ver la serpiente metal con confianza, hasta con angustia, con necesidad, y vivían. También el que llega a Cristo por la fe y cree en Él, confía en Él, cree la palabra de Dios, porque Dios es el que ha dicho que su Hijo salva, que su Hijo puede salvar al que ha sido mordido por el pecado, o que está envenenado de pecado. Y fíjense, hermanos, todo lo que el veneno le hacía a aquellas personas, así es el pecado. Porque una persona de esas era mordida, no sabemos dónde, si en un pie, si en una mano o dónde, por la serpiente. Pero el veneno se iba a todo el cuerpo. Y el pecado ha contaminado al hombre de pies a cabeza. Y el remedio de Dios, el antídoto de Dios, es haber dado a su Hijo a morir en la cruz. Y Él también fue levantado. Y es Jesús el que le está diciendo esto a Nicodemo. Le está diciendo, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? O sea, evitar la condenación eterna. Para que todo aquel que en Él cree, confía. En aquel caso del desierto eran salvados de la muerte física. Y las serpientes eran físicas y el veneno era físico y todo era físico porque era tipo, figura, modelo de Cristo. Pero en la actualidad, Cristo es la realidad. Y el veneno que nos ha envenenado a todos es el pecado. Pero cuando uno pone su fe en el Hijo de Dios, lo que tiene no es vida física, sino vida eterna. Es que es un modelo, pues. Ahora dice el texto aquí, para que todo aquel que en este no se pierda. La persona no va a ser destruida eternamente en la condenación en el infierno, mas tenga vida eterna. Y ustedes saben que el texto que sigue en versículo 16 es quizás el resumen del Evangelio. Como decía Martín Lutero, decía, esta es la Biblia en miniatura, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué clase de mundo? Rebelde, pecador, perdido, que solo merecía la condenación eterna. Y dice que ha dado a su Hijo. En otras palabras, Dios ha hecho provisión, así como proveyó en el Antiguo Testamento remedio para la mordedura de esas serpientes. Él ha hecho provisión, solo que en este caso, Él ha provisto la cosa más maravillosa o lo más maravilloso que puede existir. Ha provisto a su propio Hijo, el eterno Hijo de Dios. La grandeza del don es que Cristo, el Hijo de Dios, fue provisto por Dios para hacer un holocausto con su propio cuerpo y dar su vida en nuestro lugar.
porque la mordedura del pecado, eso no es igual que las de las serpientes aquellas del Antiguo Testamento. Esto produce una muerte infinita. La muerte a donde iban aquellos con toda seguridad era una muerte física que es durísima, pero no como la muerte en la condenación eterna, donde ya no hay remedio, ni vuelta, ni alivio. Entonces el Señor vino y dio un precio de valor infinito para salvarnos de la condenación. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y el único asunto que Dios requiere es creer, para que todo aquel que en Él cree. A mí me encanta cómo los dones de la gracia de Dios son gratis. Porque la gente que iba a ver la serpiente de metal en el desierto, ¿cuánto pagaban por ir a ver? Nada. Solo iban y miraban. Cuando salieron de Egipto redimidos por el poder de Dios, ¿cuántas flechas tiraron los israelitas en esa guerra? Ni una. Todo lo hizo Dios. Y cuando nosotros vemos en la Biblia los milagros de Cristo, abriéndoles los ojos a los ciegos, gratis. Todo gratis. Ahí no se estaba cobrando nada. La gracia de Dios es gratis. Él no cobra por salvar, pero mucha gente dice, no, esto no puede ser tan fácil. Es una cosa tan inmensa y regalada. Pero ¿cuánto le podría usted poner de precio a la salvación eterna? ¿Cuánto vale? Solo Dios le pudo poner el precio de su propio Hijo, de valor infinito. Pero hay gente que eso es problema, por eso es que Pablo dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, es una locura, es tropezadero para los judíos y es loco para los griegos, porque ellos quisieran una cosa que estuviera dentro de la lógica natural de ellos. Pero cuando uno ve toda la Biblia, todos los que recibieron la bendición y la gracia de Dios la recibieron gratuitamente. Y eso es lo que repite toda la Biblia, que la salvación es solo por creer en el Señor, por confiar, por creer la palabra de Dios que dice que el que cree en su Hijo tiene vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque siempre tú hiciste provisión para tu pueblo de todo en forma gratuita, el maná, el agua, las codornices, la luz, la sombra que no permitía que se quemaran en el desierto, la nube, todo, Señor, te los diste sin cobrar nada. Y qué belleza pensar que la salvación eterna a ti te costó infinitamente la vida de tu Hijo, pero a nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, recibir, confiar, aceptar lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y también, Señor, abre los ojos de los que necesitan recibir esa salvación también, para que ellos también gocen junto con nosotros de esa bendición. Te lo suplicamos, en el nombre de Jesús y en el nombre de Él te damos las gracias. Amén.